Mis preguntas van dirigidas a la señora López Moniz, representante del Grupo Santander. Tengo 4 preguntas. Según un informe reciente de Oxfam, La ilusión fiscal, son 182 las filiales de su banco en paraísos fiscales, el número más elevado del IBEX 35. Agradeciéndole su información, la que acaba de dar, desde luego tengo algunas dudas que a ver si me las puede aclarar, que es que puesto en lugares como en las islas del Canal no se genera o se genera muy escasa actividad de sus clientes. Me gustaría conocer su estimación de los impuestos que dejan de pagar a las haciendas españolas o de otros Estados miembros por parte de las empresas y grandes fortunas que utilizan su red para tributar fuera de su lugar habitual de producción y residencia. Me refiero en este caso a operaciones legales, pero existen dudas sobre otras actividades del Santander que son las que me quiero centrar. El 28 de octubre de 2015 se publicaba la multa de 1 millón de euros a su grupo por reincidir en la no aportación de datos de una cuenta en el marco de una investigación por blanqueo. Mi segunda pregunta es por qué este tipo de registros no se encuentra disponible. Le pregunto también por la gobernanza fiscal corporativa. La compraventa de su red de oficinas se ve salpicada por el caso Pujol y los propietarios de sus acciones por la lista Falciani. Sus accionistas históricos, los Botín, dan nombre a una doctrina ad hoc del Tribunal Supremo. ¿No considera que casos como estos evidencian una peligrosa cercanía con las oligarquías españolas en detrimento de una buena gobernanza fiscal? Finalmente, una cuestión sobre competencia. En la reforma del impuesto de sociedades en España en el año 2014 se fijó para las entidades de crédito un tipo superior al resto de compañías. Sin embargo, debido a las pérdidas acumuladas de TA, de los que el Santander es principal tenedor, esto suponía un descuento fiscal, una especie de tax ruling a la inversa. Ya sabemos que Competencia dio carpetazo a la investigación después de la introducción de una tasa ad hoc, pero me gustaría que nos confirmara si se ha producido efectivamente un ahorro fiscal y, en caso afirmativo, si no se trataría de una distorsión del mercado interior. Muchas gracias. La primera de sus preguntas se refería al informe de Intermón Oxfam, según el cual el Grupo Santander tiene, según dice el informe, 200 filiales en paraísos fiscales. En este sentido, como antes he señalado, el Grupo Santander basa su criterio en la estricta consideración legal de paraíso fiscal por parte del Estado español, lo que no es el caso en el informe de Intermón Oxfam. Como saben, inicialmente en España había una lista de 48 territorios considerados como paraísos fiscales, según el Real Decreto de 1991, aunque posteriormente, en la Ley 36/2006, se estableció que aquellos países o territorios que firmasen con España un acuerdo para evitar la doble imposición o un acuerdo de intercambio de información dejarían de ser considerados como paraísos fiscales. Y además, en la memoria de 2013 ya decíamos que, según la última lista publicada por la OCDE, el grupo no tenía filiales residentes en territorios offshore. El problema de la discrepancia de datos es que Oxfam Intermón basa su criterio en la consideración de paraíso fiscal manejado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, siendo este un organismo sin ánimo de lucro que todos los años emite un informe o publica un informe bastante parecido, donde genera bastante confusión por el desproporcionado número de filiales en paraísos que nos atribuye, porque tiene en cuenta fuentes que están desactualizadas. Como dije anteriormente, actualmente el banco no tiene ninguna filial en paraíso fiscal si tenemos en cuenta el criterio de la OECD y de la Comisión Europea, y si aplicamos estrictamente la legislación española, como hemos dicho, sí que tenemos filiales en Jersey, en las Islas Caimán y en la isla de Man, fruto, como he dicho, de las compras que ha realizado el banco, que a raíz de su crecimiento orgánico compra en ocasiones franquicias locales que tienen estas estructuras. Pero también hay que tener en cuenta que Oxfam, por ejemplo, considera como paraíso fiscal territorios como Luxemburgo, Holanda, Uruguay, Suiza, Puerto Rico, Panamá, Irlanda y las Bahamas, que no son considerados como tales por la OCDE.
El segundo de los temas por el que me preguntaba, la sentencia por la que se condena a Banco Santander con una sanción de 1 millón de euros por un supuesto de prevención de blanqueo de capitales. Esta sanción no tiene ningún motivo de fondo ni está motivada por un fallo de los procedimientos de prevención de blanqueo del banco. El motivo de esta sanción deriva de una deficiente información de unas transferencias que se realizaron en concreto en 2 sucursales de Banesto en Andalucía. Y lo digo porque, al ser la responsable de prevención de blanqueo de capitales del banco, es un tema que conozco bien. Pero la razón de que la sanción fuera por una infracción muy grave es porque el banco había tenido otra sanción previa, también como consecuencia de que no aparecía la documentación en la filial, y la Administración española entendió que había reincidencia. Pero vamos, el banco en materia de prevención de blanqueo de capitales ha tenido prácticamente una o ninguna sanción, esta sí en concreto, pero a mi juicio no es reseñable. La tercera de sus preguntas se refiere a la gobernanza fiscal y, en este punto, por no extenderme, simplemente me gustaría destacar que la responsabilidad de la aprobación de la estrategia fiscal en Banco Santander, como ocurre con todas las sociedades de capital en España, es responsabilidad del Consejo de Administración. El Consejo de Administración aprueba la estrategia fiscal y es el encargado de garantizar que la misma se cumple. Y, además, hay que tener en cuenta que corresponde al Consejo el seguimiento y el control de todos los riesgos a los que el banco está expuesto, siendo uno de estos riesgos precisamente el riesgo fiscal.